El reto es que las empresas planteen sus retos del día a día a participantes, ya sea profesionales como alumnos, y que los alumnos lo resuelvan en un tiempo de 24 horas. Nos hace mucha ilusión estar aquí porque además es un reto que es, yo creo, intensivo, sobre todo ¿no? el tener lazos entre ellos y que surjan nuevas oportunidades profesionales o quizá nuevas ideas de nuevos negocios para las empresas o nuevos conceptos de producto, ¿no? Pero sobre todo es el networking, ¿no? Y la colaboración y el trabajo entre el mundo empresarial y el mundo más de la universidad. Mix, ¿no? Hay un mix entre mexicano, chequia, inglés, euskera. Yo creo que enriqueces. Yo creo que es un mecanismo rico, ¿no? De vez en cuando puedes tener algunas prácticas, entonces vives un poquito más, pero de otra forma, quizá lo obvie, nos ayuda a acercarnos a la universidad, a aportarte muchísimo con ideas nuevas. Salir de la universidad y que es un poquito avanzado, esto sí que nos ayuda. La formación académica y la necesidad de la empresa, ese es el objetivo. Tenemos aquí un poco, ¿vale? Simplemente el transporte tradicional encontramos que es muy complicado y perdemos mucho tiempo, esto no es ninguna novedad. Somos una empresa que pues tiene un reconocimiento internacional en lo que es el mobiliario laboratorio. ¿Qué queremos explorar hoy? Bueno, pues queremos explorar cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia de uso de esas infraestructuras teniendo en cuenta toda esta revolución que hay. Pues han estado trabajando todo el día, parecía que estaban muy enganchados con alguna idea, luego pues contrastando, algunos han salido a la calle, también les incitábamos a que contrastaran, han encontrado ahí que no funcionaba, han vuelto quizás un poco más desanimados, pero bueno, luego han cogido el hilo otra vez, se han reenganchado y se han vuelto a emocionar a las 3 de la mañana y un poco más a tope y les ha venido muy bien para coger otra vez el hilo y darle el último empujón. Todos los participantes lo han dado todo, que estábamos convenciendo para que descansaran y no querían. Al principio hemos estado muy bloqueadas. Pues que tenemos una buena idea, la verdad es que salió muy pronto. Pensamos una cosa visceral, una idea visceral y la hemos desarrollado de una manera correcta y nos gusta mucho. Han estado 24 horas trabajando en el reto de la empresa. Yo creo que han entendido el lenguaje que ellos nos han lanzado y seguro que en el reto que vamos a ver, las respuestas, los resultados van a satisfacer a las empresas. Pues ya a punto de ver los resultados, a ver qué sale. Los chicos están aquí currando a tope, hay algunos que están hasta el último momento dándolo todo, o sea que vamos a por ello, a ver, ahora nos van a sorprender. ¿A Nueva York? ¿Cómo vas a ir? ¿En avión? ¿Dónde te vas a alojar? Al final este tipo de iniciativas son interesantes, ¿no? Porque nos permite también salir de nuestro entorno de universidad y tener un contacto con las empresas, nosotros conocer también cómo son ellos en la cercanía y que ellos puedan conocer también nuestro trabajo. Un nivel altísimo en este evento y vamos a ver quién es el que es capaz de transmitir mejor la idea que ha creado y desde luego el jurado tendrá su tiempo para deliberar y escoger un ganador. Y encuentran esta serie de problemas. Bastante grande el abanico de problemática y también nos hemos centrado en todos los medios de transporte públicos. Pero esto abre un abanico muy grande de posibilidades que luego se pueden tangibilizar de diferentes maneras. Transporte de los operarios, cuidar a la gente de mantenimiento, fallo en las comunicaciones. Te van haciendo el camino que tienes que seguir para por fin pasar el control y esperar a tu vuelo. Creo que ha sido bastante impresionante la forma en que los grupos han sido capaces de aportar una visión holística al problema, considerando todos los agentes que están involucrados dentro del reto y aportando una solución. Básicamente los chicos han ido directo al reto, han localizado la solución, es algo que posiblemente implementemos dentro de poco dentro de la web. Pero las chicas han logrado la empatía, básicamente esa empatía, esa calidad humana que yo creo que nos ha emocionado a todos los jurados, a todos los equipos. Ha sido impresionante que solo en 24 horas hayan logrado tener la capacidad de montar una campaña prácticamente de publicidad.